en 4 grados, donde describe que en el grado 1 se produce un adelgazamiento de la membrana basal, la lectura queratométrica es normal, no se produce distorsión y el astigmatismo va de 44 a 47 dioptrías. Los ejes son oblicuos y la agudeza visual con corrección es de 20 a 25. En el grado 2 es una etapa donde aquí se hacen los signos presentes, ¿ok? Y el astigmatismo va entre 44 a 49 dioptrías, los ejes oblicuos, y la agudeza visual con corrección es de 20 a 50. En el grado 3 hay intolerancia a la corrección, el astigmatismo va de 44 a 50 dioptrías, hay un epitelio normal, el espesor corneal disminuye, hay presencia de las estrías de Bott, el anillo de Fleischer y la agudeza visual con corrección es de 20 a 100. Ya en el grado 4 ocurre la ruptura epiteliar por queratocono agudo, el astigmatismo va entre 45 a 60 dioptrías y se produce leucoma. Ok. En cuanto al tratamiento de las ectasias, existen diversas modalidades. En primer lugar, debemos educar al paciente que debe evitar frotarse los ojos con la finalidad de disminuir la progresión de las diferentes ectasias. La corrección óptica debe ser basada en lentes de montura y lentes de contacto, pero no debe ser con cirugía refractiva o láser, ya que este es el principal factor para desarrollar ectasias, como lo mencioné anteriormente. Otras de las modalidades son los lentes rígidos de gas permeables. Ellos nos ofrecen una mejor forma de corrección visual para aquellos pacientes con queratoconos, ya que este lente efectivamente neutraliza el astigmatismo irregular de la superficie de la córnea, constituyendo así una eficacia para mejorar la agudeza visual de todos aquellos pacientes con queratoconos, siendo la mejor indicación, ya que reemplaza esa superficie irregular de la córnea cónica por una superficie óptica regular del contacto con el lente rígido. El cross-linking consiste en una fotoablación del colágeno corneal que busca mayor entrecruzamiento del colágeno, creando nuevos puentes entre las cadenas de colágeno y los proteoglicanos, con la finalidad de limitar la progresión del queratocono, y este es basado en la riboflavina, que es la vitamina B12, y la luz ultravioleta. Esto consiste en una intervención en 5 a 6 minutos bajo anestesia local, donde se retira el epitelio de la córnea y a su vez aplicamos la vitamina B12, que es la riboflavina, y se ilumina con la luz ultravioleta, con la finalidad de fortalecer la córnea. Esto genera esta luz ultravioleta y la riboflavina a su vez genera oxígeno reactivo que induce puentes de colágeno y en el estroma. Los anillos histoestromales tienen un mecanismo de acción que es poner el tejido periférico y quitar el centro y así disminuir la curvatura. Por lo tanto, va a quedar el ápex en el centro, la curvatura disminuye y la irregularidad de superficie disminuye, conservando la asfericidad de la córnea. Existen 3 tipos, entre estos tenemos el instant, que se caracteriza por ser hexagonal transverso, cónico longitudinal con un diámetro de 8.10 externo y 6.77 interno. El grosor varía de 0.25 a 0.45 milímetros con un arco de 150 grados. El anillo histoestromal de Ferrara se caracteriza por su forma triangular, que tiene un diámetro de 6 milímetros interno y 5 milímetros externo, con un grosor que va de 150 a 300 micras y un arco de 160 grados.
El anillo intraestromal del queratin es triangular con un diámetro de 5 milímetros, un grosor de 0.6 milímetros y los arcos van desde 90, 120, 160 y 210 y 240 grados. Los lentes fácticos son indicados en aquellos queratoconos no progresivos, donde los conos tienden a ser centrales y con poca asimetría. Está contraindicado en aquellos pacientes con glaucoma, inflamación aguda, uveitis recurrentes o crónicas, cataratas, iris anormal o atrofia, córneas anormales, desprendimientos de retinas o historia familiar de desprendimiento de retinas y en ojos únicos. En cuanto al trasplante de córnea, es otro de las modalidades para este conjunto de estasia. Tenemos que estar indicado cuando hay queratometrías de 55 dioptrías, cuando existe cicatrices corneal, astigmatismo mayor de 10 dioptrías, edad temprana e inicio de estas extasias y cuando no hay tolerancia a los lentes de contacto. Se indica en cicatriz corneal significativa posterior a hidrox o cuando hay falla de todas aquellas técnicas que ya nombré anteriormente. Dentro de las complicaciones puede haber rechazo, recidiva y pérdida de las células endoteliales. El trasplante corneal actualmente utilizado o ampliado es el DAT, que según sus siglas en inglés significa queratoplastia lamelar anterior profunda. Es el gold estándar actualmente, ya que produce menor rechazo, hay más estabilidad biomecánica, hay una recuperación rápida, menos astigmatismo y es útil en aquellos queratoconos avanzados. Y bueno, ya eso es todo. Gracias. Muy bien, Jocelyn. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bien. Yo quería comentar algo. Yo quiero felicitar a Joxe. Yo voy a felicitarlo porque lo hizo bien. Pero hay algo que me llama muy la atención cuando tenemos enfrente a un paciente con queratocono y es qué criterios, o sea, a la experiencia de usted, o que alguien si les ha llegado, porque puedes ponerle, el paciente es muy miope y la diferencia entre un ojo y otro es muy notable. Condiciones hay que tomar en cuenta cuando tú dices o ya decides tomar una quirúrgica, porque como lo dijo ella en la epidemiología, son pacientes muy jóvenes que cursan con queratoconos, que no se quieren operar y lo que quieren es usar los lentes o cuando mucho usar los lentes de contacto rígido. Los lentes de contacto rígido no son fácil adaptación para las personas, para el paciente joven. Entonces, cuando decidir una conducta, cuando pasar de una conducta terapéutica como es el uso de los lentes a una conducta quirúrgica. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que para mí, o sea, lo que yo he leído o me había documentado era de que los anillos lo que hacen es una teoría, un mecanismo de aplanamiento. No es una conducta de generación de tejido. No me va a generar un tejido periférico para igualar el tejido que tengo en el eje central. Que es lo que quería comentar. ¿Me puedes responder a eso, Jocelyn? Doctor, no escucho muy bien, de verdad se escuchó con mucha, no escuché muy bien. Yo también te escucho, con interferencia. Te escucha con muchísima interferencia. Bueno, así te escucho yo también te escucho así. Ok, pero yo sí oí bien, entonces, bueno, ok, te voy a responder. Las conductas quirúrgicas son básicamente tres, ¿verdad? El cross-linking, la colocación de anillos intraestromales y la queratoplastia, sea
anterior lamelar profunda o sea penetración. Cuando tú tomas una conducta quirúrgica, eso lo discute mucha gente, y es evidente que tú no quieres tener un queratocono que progrese en el tiempo. Cuando tú tienes un queratocono que progresa, entonces tú tienes que tomar alguna conducta para detener la progresión del queratocono. Y generalmente no van a ser los lentes de contacto lo que detengan la progresión del queratocono, que es lo que en la actualidad se hace con un queratocono que se detecta en progresión, cross-link. Es la primera conducta, cross-link. Ahora, todavía mucha gente discute cómo evidenciamos la progresión de un queratocono. ¿Okay? Entonces, bueno, hay varias herramientas nuevas que están produciendo algunos autores y que necesitan pues ser validadas por la experiencia y por los estudios. Pero ahí está. Entonces, respondiendo a tu pregunta concretamente, es cuando un queratocono Crosslink está progresando y tú no tienes herramientas para hacerlo ver, no solo ver bien, sino detener esa progresión. Tú puedes tener un queratocono que ve bien con lentes de contacto, pero él sigue progresando. Lo que vas a lograr es que vas a terminar en un trasplante, cosas que no quieres en un chamo tan joven. No porque el trasplante sea malo, sino porque si tienes otras alternativas, las prefieres antes de un trasplante. No sé si eso contesta tu pregunta. La segunda era... Yo tengo... Perdón, ya voy. La segunda de Manuel era la de los anillos. Sí, por supuesto que no estás colocando tejido nuevo en cuanto a los anillos sintéticos, pero estás poniendo volumen dentro del tejido. Adicionar volumen en la periferia hace que el centro se aplane, que es lo que trató de explicar allí en la ley de los espesores de Barraquer. Si tú adicionas paquimetría por el medio que sea en la periferia, el centro se aplana. Si tú quitas paquimetría en la periferia, el centro se incurva. ¿Ok? Entonces, los anillos se basan en eso, en adicionar paquimetría en la periferia. No es tejido porque es un material sintético, pero sin embargo les quería comentar, y aprovecho de una vez ya que tú hiciste la pregunta, para que se revisen una nueva técnica propuesta por Susan Jacobs, que se llama, por sus siglas en inglés, CAIRS, C-A-I-R-S, que son unos anillos de estroma corneal donante, no de PMMA, sino de estroma corneal donante. Ella, de alguna manera, les da su forma con sus grosores predeterminados y los usa como un anillo, pero un anillo de colágeno corneal. ¿Ok? O sea que sí, en ese caso sí sería adicionar tejido. ¿Responde eso tu pregunta, Manuel? Sí. ¿Quién hablaba? Marina. Yo sí. La verdad es que mi internet no estaba muy bueno, creo que de todo está así cortado, pero me pareció escuchar que Yoxemir hablaba de que la topografía corneal y el OCT era lo mismo. ¿Oíste, Yoxemir? Entonces quería saber si fue que... Entonces, bueno, creo que es importante aclararlo que no es igual, no es lo mismo una tomografía que... Búscate ahí la lámina, Yoxemir, donde está tomografía, OCT y topografía. ¿Me estás oyendo? Sí, ya está buscando. Sí, ahí la está buscando. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Rosabela, ¿quiere decir algo? La doctora Planchar, que la vi por ahí, ¿quiere decir algo? Hola, yo ahorita tengo una paciente con una ectasia corneal que está en progresión. La acabo de operar de catarata, o sea que no le voy a ofrecer nada ahorita. ¿Qué le ofrecerías, Marco? ¿Un crosslinking después de cirugía de catarata?
Pero eso significa que es una adulta, ¿no? Porque si tenía catarata, a menos Sí, que... sí. Ujú. No, sí, es una adulta, estaba tomando esteroides porque es asmática e hizo una catarata. Es raro que... ¿Qué edad tiene? Oye, como, no me acuerdo, pero como 60. Es raro que a esa edad... ¿Por qué dice que está progresando? Porque es raro que a esa edad los keratoconos progresen. Bueno, yo la tenía como una degeneración marginal pelúcida. Es ese tipo de diagnóstico diferencial limítrofe entre una degeneración Ajá, marginal pelúcida ajá. que más que un queratocono. Tiene más Pero sentido que no sea... tengo un mapa, no tengo un mapa topográfico de paquimetría, que creo que es lo Ajá, próximo que le voy a pedir, sí, tiene para más... ver si el alzamiento es periférico. Clínicamente no se le ve nada así, pero sí tiene una progresión del astigmatismo desde la primera topografía que yo le había hecho y la había catalogado como degeneración marginal pelúcida a la Tiene, última que le hice para tiene, calcular el lente intraocular. tiene más astigmatismo. Sí, Ujú. tenía Ok. 3,50 y ahí tiene 5,50. Y bueno, Entonces, no es imposible, ujú, pero es raro que a esas edades los keratoconos estén cambiando. Pareciera más sí, una marginal pelúcida que sí es más factible que se mueva. Pero independientemente de cualquiera de las dos cosas que sea, bueno, hay que esperar. Yo esperaría, haría otros estudios tratando de evidenciar efectivamente la progresión y si efectivamente la hay, sí, no dudaría en hacer un crosslinking. lo que pasa es que no le he hecho crosslinking a paciente nunca sin cristalino. Bueno, voy a tener que revisar eso. Sí, el problema del crosslinking no es tanto con el cristalino, más bien es con el... Es con la retina, porque ya les, No porque les solo con la retina, no, porque pues la luz no va a entrar hasta allá, no te creas tú. Este, hay que pensar en la patimetría y el posible daño endotelial si es una córnea delgada, ¿no? Pero bueno, okay. eso habría que evaluarlo bastante bien. Entonces, ¿te encontraste la lámina, Yoxin? Sí, doctora, aquí A está. ver, Es en la parte pónmela de... ahí. Sí decía Sí, OCT la a lámina. ver, Yo creo que es que hay unos equipos nuevos que hacen todo de una vez. Pero ya voy, porque son dos Revisa, tecnologías distintas. yo sí vi que la lámina decía OCT. Bueno, Sí, sí, eso, es OCT, pero ella lo estaba comparando era con el Entacam. El estudio de ella. a exactamente. ver, Exacto. Dale, muéstramelo. dale, muéstranos. Dale, que Aquí bueno. está, Mira, que no doctor. viene carro. No importa, tranquila. Si hay algún desliz, tenemos que verlo. Ok, entonces, topografía. ¿Qué dijiste tú allí? Verbalmente. Entonces, eso es Bueno, importante. Ujú. ok, la topografía es la que estudia, o es el estudio basado en este caso en el Pentacam, estudia la parte de la superficie anterior, ok, de la córnea hasta la cápsula posterior del cristalino. Eso es lo que estaba explicando allí. Claro, fíjate, pero pues efectivamente la lámina, además de Sí, tener un error en el acrónimo, porque el OCT, el acrónimo no significa Optical Coherence Topography, sino Tomography, Tomógrafo, tomografía exacto. de coherencia óptica. Y no es ese equipo que tú estás poniendo allí. sí, sí. Ok, pero aprovecho esa lámina y el comentario de Marina para aclarar algo importantísimo, porque venimos arrastrando terminología del siglo pasado, en mi caso, de finales del siglo XX, de los años 90, de comienzos de los años 2000. En ese tiempo solo teníamos topografía de superficie basada en el uso de anillos de plácido. Y eso hacía un estudio, como lo dije antes, de la superficie corneal. Y eso es lo que debemos llamar topografía corneal. Después empezaron algunos aparatos a comienzos de los años 2003, 2004, 2005 de hendidura. ¿Okay? Y después de ellos vinieron los aparatos de cámara de Shenk y combinación. Y después la pasamos. Esos aparatos de Shenflu nos dan cortes
tomográficos, pero no ópticos, no por tomografía óptica de coherencia, Exacto. sino por fotografía de Schoenfeld. Y debemos llamar a esos estudios tomografías corneales, no topografías corneales, aunque nos den información de la superficie, pero nos dan mucho más que información de la superficie, porque a finales de los años 90 del siglo pasado y a comienzos de los años 2000 de este siglo, no había cómo evaluar la cara posterior corneal, cosa que nos permite ahora estos tomógrafos corneales. Otra cosa distinta es la tomografía de coherencia óptica, que Exacto. principalmente se usa para evaluar nervio óptico y retina, pero que también tiene unos aditamentos que nos permiten evaluar córnea y cámara anterior, pero no en estos detalles de mapas de elevación, de mapas de paquimetría, de mapas de elevación posterior. Para eso no sirve la tomografía de coherencia óptica, sino los equipos de sonido. Pero entonces, Lo que yo leí de eso, doctor, ajá, es que sobre todo en cuanto a los mapas paquimétricos, la OCT incorporada a la tomografía por estos principios, es muy bueno para ser más precisos en esa paquimetría, y eso es uno de los nuevos, o sea, como que de los factores más importantes de progresión. Entonces, es como que los nuevos equipos que tienen OCT tienen ese plus de unos mapas paquimétricos bastante exactos y por la OCT, y que ayudan en la progresión, son más finos. Eso fue lo que yo leí, no sé. bueno, pues sería discutible porque sí, los dos pueden medir paquimetría bastante bien, Schoenfeld y OCT. Pueden medir paquimetría bastante bien. No es que el OCT sea mejor para la paquimetría, para el mapa paquimétrico o no. Pero, pues, ambos sirven y puede ser que se complementen. Okay. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Fíjate, hubo unos errores, Jocelyn. El primerito que hiciste fue, ponme ahí los índices de refracción. Y además te lanzaste perdiste como 5 minutos en un resumen a grosso modo del sistema óptico, que está bien, pero no era necesario. Y entonces, haciendo ese resumen, te echaste unos pelones. Ponme los números de los índices de refracción. ¿Quién sabe cuál fue el pelón que se echó Al viaje? principio. Sí, claro, entre las primeras láminas. Sí, sí, sí. Está el índice de Me sale refracción. un poco lenta la computadora, doctor. Dime cuál es el índice de refracción. Ahí abajo lo tienes. Y esa misma. Dime cuál es el número El índice de refracción de la córnea es 1376. Sí. Es 1.36 o 34. No, 1000, ¿no? Entonces No, es 1000. No es 1000, Jocelyn. Es ¿Cómo va a ser 1000? 1.40. Si el índice de refracción del aire es 1, O 1.36, perdón. el índice de refracción de la córnea es 1.369 o 37. Y el índice de refracción de la cosa es 1 punto, no 1000. Eso tienes que tenerlo claro. Ok. Ese pelón no le puede quedar los R1 en la cabeza. Imagino que los R1, pues creo que pueden haber identificado el pelón. ¿Ok? Bien. Tú seguiste después con teorías de la génesis de las ectasias. Y sí, está muy bien. Hay aparentemente ahora una tendencia investigativa en cuanto a la inflamación crónica que podría estar causando todos estos problemas de mal funcionamiento del colágeno. E investigaciones para la interleuquina 6, como tú bien lo dijiste allí, para la metaloproteinasa MMP9, y uno que no nombraste y que está siendo investigado por una gente en Brasil es el cortisol. ¿Okay? Como posible sustancia que pudiera tener algo que ver con el desarrollo de queratocono.
¿ok? Hablaste del epitelio y el epitelio es muy interesante porque lo dijiste allí, que el epitelio se va adelgazando y hay una persona que tuve yo la suerte de interactuar personalmente con él, que se llama Dan Reinstein, que está ahorita en Londres y desde hace muchos años está estudiando el epitelio y tiene estudios súper interesantes como predictor de cambios que todavía no se han visto en otros estudios, en estudios tomográficos, en estudios de superficie posterior, para poder tomar, digamos, lo más pronto posible el diagnóstico de estas etapas. Y él, Dan Reinstein, si ustedes se hubieran metido en algunos de los seminarios que hay por ahí, de unas charlas extraordinarias, en todos estos seminarios que han estado en esta cuarentena, que esas charlas están en YouTube, búsquenlas. Fantásticas acerca de la tecnología con la cual mide el epitelio. Y no es ni con OCT, ni con Chenflu, es con ecosonografía. Y el OCT, efectivamente, aún con la tecnología que tenemos ahorita, nos sirve para medir epitelio. Entonces, un poquito bajando de la nube Valeria, acerca de las extraordinarias bondades del OCT, para algunas cosas sí, pero dependiendo de las características del tejido, para otras no sirve. Y Valeria, que es bien interesada en esas cosas, puede buscar la charla de Reinstein y ver por qué el eco es mucho mejor para esos casos. Y efectivamente el epitelio es un área buenísima de investigación ahorita. Voy rápido porque se nos acaba el tiempo. Las estrías que se producen son bien interesantes porque son las únicas estrías que tú haces desaparecer cuando presionas el ojo. Y eso te dice que son estrías de queratocono, no estrías por otra cosa. ¿Okay? El signo de Risuti tienen que explicarlo bien o tienen que entenderlo bien porque no creo que lo hayas entendido muy bien. Te pregunto, Yosemir, tú pusiste ahí unas siglas que eran BFS. BFS, ¿qué significan esas siglas? Cuando estabas hablando de mapas de elevación. ¿Qué significan esas siglas? ¿Alguien que le ayude? Son importantes esas siglas porque se las van a encontrar en los estudios. A ver, ¿quién? Valeria. Best spherical fit o fit spherical. Best. No creo cómo es exactamente el orden, pero. La mejor esfera. En inglés es Best Fit Sphere. Best Fit Sphere. La esfera que mejor encaja. ¿Ok? Entonces es importante saber por qué, porque bueno, la elevación es en comparación con una esfera. Hay otra gente que ha podido pensar y han hecho algunos, pero aparentemente no sirvió de mucho, otras formas geométricas con las cuales comparar. Porque te preguntarás por qué comparar con una esfera si la córnea no es una esfera. ¿Verdad? Pero bueno, eso es lo que tenemos en los aparatos y esos mapas de elevación, que bien lo explicó Yosemir allí, están comparados con la mejor esfera que encaja en esa superficie. Pero no va a encajar en todos los puntos. Entonces unos puntos quedarán por arriba, otros puntos quedarán por abajo, y de allí entonces que unos puntos estén con signo positivo, los que están por arriba, y con signo negativo, los que están por abajo, con sus asociaciones de colores que verán ahí. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ahorita caigo ahí en la clasificación. Esas clasificaciones que viste son clasificaciones antiguas. Y son ya clínicamente no están ayudando mucho al asunto, porque en el fondo, ¿qué es lo que queremos? Queremos capturar un queratocono antes de que sea un queratocono estadio 4 o 5 de esa clasificación vieja. Queremos capturar un queratocono en sus etapas iniciales para poder hacer que ese queratocono no progrese. Entonces, los invito a buscar una nueva clasificación. Sí, esa es la ABCD. ABCD de Belín. ¿Ok?
Claro, esto está muy mezclado con desarrollos de una plataforma tecnológica particular, que es el Pentacam. Pero bueno, siempre hay que saberlo, aunque no tengamos a disposición ya esa plataforma. ¿Ok? Revisen eso, es importante. También hay unas charlas puestas por ahí, dadas por el propio Belín, explicando esa plataforma. ¿Ok? Y hay en la misma plataforma del Pentacam un display o una pantalla que se llama el BAD, Belín Ambrosio Estacia Display, con toda una serie de datos de análisis de la superficie y que nos dan, digamos, una idea de en qué córnea estamos viendo en función de su análisis para cirugía refractiva. ¿Ok? Entonces esas clasificaciones hay que ponerle el ojo. De los anillos, bueno, ya comenté lo de los Kyles, de Susan Jacob, que son anillos de estroma corneal donante. Y en cuanto al trasplante, que tú pudiste haber leído que era muy, muy, muy bueno el DALC, bueno, yo tengo alguna experiencia, no muchísima, pero hace, no sé, algunos 12 o 13 años, hice una serie de pacientes en donde se hicieron un ojo trasplante penetrante y el ojo contralateral trasplante lamelar profundo, e invariablemente es un cuento anecdótico porque no hay, digamos, una estadística por detrás de esto, pero invariablemente todos los pacientes preferían el ojo que tenía el trasplante penetrante. El cuento de que tiene poco astigmatismo, tuve de esos casos de lamelar profundo, astigmatismo elevados, tan elevados o más que un trasplante penetrante. La única ventaja es que tú no estás incidiendo sobre el endotelio, no vas a tener rechazo endotelial, pero sí vas a tener todas las demás. Vas a tener astigmatismo, puedes tenerlo, vas a tener rechazo estromal y epitelial, también puedes tenerlo, vas a tener glaucoma, también puedes tenerlo. Es decir, no es tan mucho mejor el DALC que el trasplante penetrante. Claro, hay una tendencia hacia él porque evidentemente tú estás tratando de sustituir la parte del tejido donde está el problema, y el problema no está en el endotelio. ¿Ok? Pero bueno, esa es mi corta experiencia con el DALC. Es una técnica bastante más compleja que el penetrante, pero deberíamos seguirla estudiando. ¿Qué más? Bueno, más nada. Los lentes de contacto son una herramienta, sin duda. Son una herramienta, pero que no quedemos con que por poner el lente de contacto vamos a dar a un chamo de 12, 13, 14 años progresar en su queratocono sin tomar decisiones como el crosslinking en el momento adecuado. ¿Ok? De esto hay mucho número que estudiar. Es difícil meterlo todo en una clase. Hay mucho número que estudiar, pero fíjense que las definiciones actuales ahorita de queratocono involucran necesariamente, según un consenso hecho hace 5 años, en 2015, una alteración de la elevación posterior como indispensable para decir que eso es un queratocono. Y generalmente ocurre antes que los cambios de la superficie anterior. Entonces, los que tenemos solamente topógrafo de superficie, bueno, ya yo no tengo ni ese porque lo mandé para otro país, estamos un poco fritos porque en teoría los primeros cambios que podremos ver son cambios que tienen que ver con la cara posterior. ¿Ok? Tenemos aparatos mixtos como es el Galilei, que si lo tenemos en un sitio en privado donde trabajo, y bueno, tenemos que acostumbrarnos a usarlo a él. Es una plataforma distinta a la del Pentacam, con índices diferentes, pero bueno, que hay suficientes estudios para ambos para saber cuándo diagnosticar un queratocono, cuándo diagnosticarlo en su forma frustra, en su forma preclínica, porque cuando tú tienes un queratocono que el R1 lo ve y sabe que es un queratocono, eso no tiene sentido, ya el diagnóstico es tardío. Es importante hacerlo en etapas iniciales. Y es ahí en donde tenemos que empezar a estudiar toda esa cantidad de índices que hay en cuanto a la elevación posterior y a otros índices que integran un montón de
parámetros matemáticos de la cara posterior, de la cara anterior y de la paquimetría para poder dar diagnósticos más tempranos que tarde y evitar que una gente que tenga miopía sea sometida a una cirugía refractiva y termine en una ectasia post-LASIK, que no es ectasia post-LASIK, sino que es un queratocono preclínico no identificado. ¿Ok? Después podemos hacer revisión de Doctor. todas esas cosas en cuanto al Pentacam y en cuanto al Galilei, para que podamos ver cuáles son esos índices y cómo son los números que acompañan esos índices. ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Yo, doctor, una pregunta. Ya desde el punto de vista más, digamos, allá en el hospital, estamos en la consulta, nos llega un paciente, ¿no? ¿Cuándo estaría justificado mandarle una topografía corneal? Pensando, bueno, que si yo lo quiero diagnosticar precozmente, no puedo esperar que ya estén los signos clínicos o que las mirillas del queratómetro estén horribles, o sea,